Gloria a Dios. Es uno de los privilegios más preciosos que tenemos los mortales, predicar la palabra. Y más cuando se trata de un evento como este, donde Dios me honra a través de los ministros que depositan la confianza para poderles compartir la palabra. Hay aquí uno de ellos de los cuales no soy digno de desatar la correa de su calzado, porque me considero un ministro joven, nuevo, apenas voy a cumplir 15 años de ministerio, empecé muy joven, pero sé que aquí hay ministros de muchos años. Pero les invito a todos los que están aquí, los pastores, los ministros, a que nos vistamos de humildad. Y que todos podamos, porque también es para mí, todos podamos recibir la palabra deseando como niños. Dígale que está al lado suyo, desea como niño la palabra. Así como un niño llora por el seno de su mamá, desea la palabra. ¿Sabe? El bebé cuando quiere pecho de la mamá se dice pecho. Él no dice, ay, esto está agrio, esto está salado, no, él se lo... Porque tiene hambre. Cuando tenemos hambre, en Colombia se dice, con buena hambre no hay mal pan. Y yo estoy seguro, amado, que si usted tiene hambre, realmente va a disfrutar el pan que hoy se va a servir. El que no tiene hambre, ¿qué hace? Lo critica, dice, está salado, el pastor no preparó ese mensaje, le hubieran metido más bien a fulano, hubieran hecho lo otro. Bueno, yo soy pastor y en Colombia hacen muchas cosas los pastores. Y por lo general los cultos de los pastores son muy silenciosos, porque casi no dicen amén, casi no dicen gloria a Dios. Ellos son teólogos, son doctores en teología. Y entonces a uno le dan como nervios predicar, porque uno dice que, hermano, los pastores lo miran a uno ahí santo. Pero como hay ovejas aquí, me apoyan, las ovejas me van a apoyar, amén. Si los pastores están serios, pero yo sé que Dios tiene una palabra para todos nosotros aquí. Y Dios nos quiere hablar. Y vamos a permitir que estos minutos que siguen podamos recibir la palabra. Yo me siento como mal acá porque le doy la espalda a los pastores, no sé. Me voy a acostumbrar. Cerremos los ojos. Padre, te doy gracias juntamente con todo este pueblo aquí. Y me gozo en sobremanera, Dios, porque tú nos has dado el privilegio de servirte, de ser tus hijos, de formar parte de este reino, de tu propósito. Yo bendigo todo este cuerpo pastoral, todas estas iglesias representadas acá. Y declaro, Dios, que tú traerás la porción a nuestra vida. Una palabra poderosa. Usarás mi vida, Señor, como instrumento, vaso de barro, para que este pueblo pueda ser saciado por esta palabra, Dios. Aquí estoy, Señor, para que tú ministres tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor, por lo general, cuando viene alguien de afuera, dura 15 minutos hablando de sí mismo y después empieza a predicar. Pero aquí no vamos a hacer eso, aquí vamos a ir a la palabra. Si usted quiere saber de mí, me invita a comer. Amén. Me invita a comer algo. Ayer el pastor Jesús me llevó a comer unos pasteles poderosos, ¿vale? Libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 5. Y vamos a tomar esta palabra con temor y temblor. Capítulo número 19 del libro de los Hechos. Y vamos a leer el versículo 2 para tener una introducción. Y en estos 20 versículos que vamos a ir leyendo poco a poco, vamos a extractar las características de una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, versículo 2. Leamos desde el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción, respaldo del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en otras lenguas y profetizaban, y eran por lo menos unos 12 hombres. Tome su lugar, por favor. La iglesia no es un agente pasivo. La iglesia es un agente activo. Y el mover de la iglesia, el poder de la iglesia tiene una única fuente, y es el poder del Espíritu Santo. Jesucristo no solamente estableció la iglesia, sino que la dotó de poder, gracia y autoridad para establecerse en el mundo. La dotó de tanto poder aún para que hubiesen o tuviésemos el privilegio de tener aún manifestaciones sobrenaturales de ese poder. Usted y yo pertenecemos al mejor ejército. Usted y yo pertenecemos a la organización más grande del mundo, al reino de Cristo. Pero la iglesia de Dios, el reino establecido en la tierra, no se puede conformar con ser una iglesia quieta, estancada y quizá con una mentalidad conformista. El modelo apostólico de la iglesia, como lo vemos en el libro de los Hechos, es una iglesia que avanza, es una iglesia que impacta, es una iglesia que corrige, es una iglesia que enseña y es una iglesia que capacita a quienes la componen para conquistar la tierra donde Dios les ha establecido. Así que usted hoy sanamente nos podemos sentir orgullosos, nos podemos sentir alegres porque hemos sido convocados para formar parte del ejército de Dios. Entonces, con referencia a esta palabra, quiero resaltar las características, y la primera de ellas es: una iglesia en el poder de Dios es aquella cuya prioridad es el Espíritu Santo. Primer aspecto, repítalo conmigo: una iglesia en el poder de Dios es aquella cuya prioridad es el Espíritu Santo. No hay iglesia de poder si no es prioritaria la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo viene hacia Éfeso y dice la palabra que no caminó por los llanos o por los valles de la Odisea, sino que vino desde las regiones superiores. Esto tiene una significación espiritual que en este momento no se la puedo revelar por el tiempo. Pero dice la palabra que llegando a Éfeso encontró a ciertos hombres allí. Me impacta la pregunta del apóstol Pablo, ¿sabe? Él no le pregunta a ellos, ¿y ustedes de qué denominación son? No les pregunta, óyeme, ¿y donde ustedes van tienen aire acondicionado? No les pregunta, ¿y donde ustedes van tienen templo grande o templo pequeño? Venga, y allá donde ustedes van, ¿cantan así o cantan asá? No, Pablo automáticamente evidencia el deseo de su corazón. Y él, como todo un apóstol, como un hombre de diseño de la iglesia, como un hombre que entiende los fundamentos, los pilares de una iglesia conforme al ideal de Dios, automáticamente les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Para la iglesia que quiere andar o que quiere vivir en el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo es indispensable. Una iglesia quizá puede carecer de comodidades, puede carecer de algunos asuntos materiales, puede carecer aún quizá de comodidad para quienes asisten a ella. De pronto no tiene una buena alfombra o quizá las comodidades que otros pueden tener, pero si está el poder de Dios allí, es una iglesia que impacta, es una iglesia que se establece, es una iglesia que crece y que cumple el deseo de Dios, porque la gloria de Dios está sobre ella. Entonces, amado, una iglesia en el poder de Dios es aquella donde la prioridad es el Espíritu Santo. La pregunta puede ser para nosotros hoy: ¿qué tan prioritario, pastor, que está aquí, es para usted el Espíritu Santo en su iglesia? En Colombia sucede algo.
Y es que a veces nos priorizamos por hacer programas. Y vamos a ver el organigrama de la iglesia y no cabe un programa más. ¿Sabe algo? El crecimiento y el poder de la iglesia no está en los programas. En Colombia, eso es allá nomás. En Colombia muchos creen o pretenden que su iglesia va a crecer porque van a poner unas sillas cómodas y un buen alfombra y un aire. Pero eso no es suficiente. Dígale al lado que está al lado suyo, eso no es suficiente. Yo creo que el poder, la presencia del Espíritu Santo es la que diferencia a una iglesia de un club social. Pablo manifiesta una preocupación porque el Espíritu Santo es el mayor regalo que un ser humano puede experimentar o tener. Tener la presencia de Dios y la esencia de Dios. Recibir el Espíritu Santo debe ser prioritario para nosotros. Ahora, como un segundo aspecto, una iglesia en el poder de Dios es donde se equipan los creyentes. ¿Cuál es el primer aspecto? Lea usted conmigo el versículo 6 y dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Diga conmigo, equipados. ¿Qué les entregó Pablo a través de la imposición de sus manos? Poder. La responsabilidad de todo hombre de Dios es equipar a su iglesia. La responsabilidad de todo hombre que ministra como pastor de una congregación es equipar a sus creyentes. Y equipar no se trata solamente de una doctrina. Equipar no se trata solamente de una teoría. Equipar no se trata solamente de entregar un esquema de funciones o de labores dentro de un marco o de un ministerio. Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero por encima de todas ellas está que como ministros de Dios tenemos la responsabilidad delante de Él de equipar a los creyentes en el poder de Dios para que sean efectivos en la extensión del reino. Pablo les pregunta sobre su situación y hay una total ignorancia sobre el poder del Espíritu Santo. Y hoy se puede decir que hay mucha congregación en este mundo contemporáneo y posmoderno donde la iglesia es ignorante acerca del Espíritu Santo. Pero muchas veces la culpa no es ni de las ovejas, ni del diablo, ni de Dios. Muchas veces la culpa es de los mismos líderes, del mismo cuerpo pastoral que se ha establecido, lo digo con amor y con respeto, pastor, de que no hemos priorizado para nuestra congregación el equiparles con el poder del Espíritu Santo. Y a veces maltratamos y exigimos al pueblo y a veces queremos resultados, pero amado, los resultados y el crecimiento de una visión viene cuando hay una iglesia equipada, no solamente con teoría, no solamente con una reunión semanal de clase de cómo hacer, sino del poder de Dios establecido en ellos para que el hacer fluya de acuerdo a la voluntad y a la presencia de Dios operando en el corazón de cada uno de ellos. Diga gloria a Dios. Dice la palabra que automáticamente el equipamiento tiene que ver con el ejercicio de los dones. Hablaban en lenguas y profetizaban. Y la iglesia de hoy debe volver al fluir de los dones. La iglesia de hoy debe volver a la profundidad de la presencia de Dios, donde los dones fluyen y los creyentes están equipados por el Espíritu. Dice la palabra que cuando ellos reciben el Espíritu Santo, según el versículo que acabamos de leer, hablaban en otras lenguas y profetizaban. Diga conmigo, fueron equipados. Tercer aspecto.
Una iglesia del poder de Dios es aquella que habla a otros de Cristo. Pero nótese que para poder hablarle a otros de Cristo debo estar equipado con los dones, con el poder. Pablo no los envía hasta que ve que ellos han recibido el poder de Dios, hasta que ellos están preparados. Veamos el versículo 8. Tomemos este versículo en mención. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses en 4 dimensiones. Primera, ¿cuál fue la primera dimensión? Discutiendo. Segunda dimensión, persuadiendo acerca del reino. Si es así, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí nos habla de los niveles de hablarle a otro de Cristo. Hablando, discutiendo, persuadiendo y persistiendo. Dígalo conmigo. Hablando, discutiendo, persuadiendo y persistiendo. Dice la palabra: pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años. Diga, persistiendo. Ahora, cada uno de estos niveles, el nivel de hablar representa el original que dice desgañitar la garganta. ¿Cómo es? Ese hablar no es el conversar, es el proclamar. El original de proclamar, el orden de hablar aquí representa proclamar con fuerza, con vigor y valentía. Solamente un creyente equipado con el Espíritu Santo es capaz de hablar de Cristo con valentía y vigor. En Colombia se sufre porque los creyentes casi no quieren evangelizar. Quieren ir a la iglesia solos. Y los pastores sufrimos porque queremos que el pueblo se reproduzca. Las ovejas son las que se reproducen, no los pastores. Entonces, en el orden de las ovejas, el orden de Dios es que las ovejas se reproduzcan y los rebaños crezcan. Pero las ovejas se reproducen cuando están equipadas por el poder del Espíritu. Amén. Entonces, hablando y discutiendo, y la discusión tiene que ver con la exhibición amplia de un tema. Una persona que es excelente para reproducirse o para hablar a otro de Cristo debe conocer la palabra. Parte del equipamiento que está dando el apóstol al pueblo, a esos discípulos, es la preparación en la palabra de Dios. Yo no sé cómo a veces los hermanos, o cómo en las iglesias, algunas digo, a la gente o a los hermanos les da pereza las escuelas. Eso solo en Colombia, yo sé. Pero existen hermanos que en las iglesias los pastores sufren porque los hermanos no vienen a las escuelas. Vienen a culto a cantar merengue. Y amén por eso. Pero a la hora de la escuela se pueden contar con los deditos de la mano. Y usted jamás podrá ser un hombre reproductor para el reino si no conoce la palabra. Y la palabra se aprende sentado en la enseñanza. La palabra se aprende en la disposición y el hambre de ser instruidos por nuestros pastores en la doctrina y la enseñanza bíblica. Dígale que está al lado suyo. ¿Te estás preparando? Dígase. ¿Se está preparando? ¿O eres uno de los que te gusta solamente venir el domingo? El siguiente aspecto es hablar, discutir y persuadir. Persuadir significa inducir y convencer por completo mediante argumentos valederos. ¿Mediante qué? Argumentos valederos. ¿Con qué argumentos presentamos el Evangelio? ¿Con qué argumentos presentamos a Cristo? ¿Con qué argumentos vamos a alguien que para él su Dios es el alcohol? Que para él su Dios es la rumba, es el trago, el placer y la vida desordenada. ¿Con qué argumento estamos yendo a ellos para decirle que cambie esa manera de vivir por una vida aceptable delante de Dios? Créame que muchas veces nos quedamos cortos.
Y eso nos hace perder fuerza. Argumentando, persuadiendo y persistiendo. Desarrollar una actividad hasta lograr el resultado. Eso significa persistir. Hablando, discutiendo, persuadiendo y persistiendo, dígalo. Hablando, discutiendo, persuadiendo y persistiendo. ¿Ya se lo aprendió? A las hermanas les gusta eso de discutir. Hablando, discutiendo, persuadiendo y persistiendo. Siguiente aspecto. Una iglesia en el poder de Dios es aquella que se separa para vivir en santidad. Oye, hermano, sin santidad no hay poder de Dios. Dice la palabra, pero endureciéndose, versículo 9, algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de ellos, se apartó Pablo. ¿Qué hicieron? Se apartó Pablo. Óyeme, el poder de Dios se perfecciona y opera en creyentes apartados. El poder de Dios se perfecciona y se acciona en aquel que se aparta de los rebeldes y los de duro corazón. Nótese que estamos hablando aquí de hermanos de la sinagoga que se endurecieron y empezaron a hablar mal del pastor en ese momento, Pablo, el apóstol Pablo. Pero los hombres que realmente estaban convencidos del poder de Dios en sus vidas, automáticamente establecieron una separación de ese lugar. Automáticamente toman una posición al lado de estas personas, porque se apartan para vivir en santidad. Y la iglesia que se mueve en el poder de Dios es una iglesia que es santa. Es una iglesia que mantiene su vestidura sin mancha delante de Dios. La santidad no es una opción para el que quiere vida eterna. La santidad no es una opción para aquel que quiere servirle a Dios integralmente. Para aquel que quiere figurar, es posible que con una pseudo santidad pueda lograrlo. Para aquel que quiera creer un púlpito, es posible que lo logre con una pseudo santidad y una doble vida. Pero sabemos usted y yo, los que estamos en este lugar, que a Dios no le podemos engañar. Y la santidad es una responsabilidad personal de cada hombre de Dios. Por encima de la investidura que tenga ministerialmente hablando, es responsable de una vida íntegra y santa y separada del pecado para agradar a Dios y ser un recipiente limpio para que el poder de Dios se perfeccione y sea útil en las manos de Dios para las cosas poderosas que Él le ha llamado. Sepárate de prácticas pecaminosas. Los separó de la sinagoga. Los separó de la religión. La sinagoga representa la tradición. La religión es estéril. Los saca de ese espacio costumbrista de cada sábado ir a la sinagoga a leer un rollo del legalismo, de la vida espiritual seca, vacía y costumbrista, y los lleva a una casa, a un lugar de calor, a un lugar de vida, para tener un tiempo prolongado en el estudio de la palabra de Dios. Los separa de la inmundicia, los separa de lo que parece bueno pero que está podrido. Los separa de lo que aparentemente es la piedad pero que sus corazones estaban llenos de pecado y de odio y de envidia y corrupción. Y ahí es donde nosotros debemos separarnos como iglesia y hombres de Dios de aquellas cosas estériles. Ahora hay un cambio de ambiente, diga conmigo, cambio de ambiente. Están en la casa de un hombre llamado tirano. No es que el hombre fuera tirano en su manera de ser, era el nombre, él no tiene la culpa. ¿Sabe, hermano? Me atrevo a decir algo aquí. Los creyentes se quedan en la sinagoga. Los discípulos se van para el salón de clase.
Los que dicen yo con ser creyente es suficiente, quédate ahí en el templo. Pero si tú quieres ser un discípulo, tienes que salir del templo para el aula de clase. Algunos dicen amén, otros como que lo dudan. Pero se queda con los, dice el versículo 9, se apartó de ellos y separó a los discípulos discutiendo. Oye, en ese Pablo sí le gustaba discutir. Otra vez discutiendo, pero este discutiendo es diferente. Este discutiendo es del latín discutere, que significa sacudir. Sacudir algo para separarlo. ¿Qué significa? Sacudir algo para separarlo. En la agricultura romana, sacudir se refería a sacudir la planta para verificar el estado de la raíz. Amén, amado. Un buen creyente se conoce por la buena raíz. Un buen discípulo se distingue, se diferencia por la buena raíz, no por las hojas. Vea al que está al lado suyo y dile, o mírelo y dígale qué buenas hojas tienes. Porque las hojas es lo que se ve, pero las raíces es lo que tú, sino solamente Dios puede ver. Y sabe algo, aquel que quiere ser un discípulo debe estar dispuesto a ser sacudido. No hay un discípulo verdadero si no es sacudido hasta probar sus raíces. Y por eso Pablo los lleva allí a la casa de Tirano y a través de la enseñanza los sacude. Le sacude su manera de pensar, le sacude quizás su manera de vivir, le sacude quizás la manera en que ellos creían o pretendían agradar a Dios. Y ahora sacude sus vidas con una nueva palabra, con una revelación apostólica, con un diseño de Dios, con un diseño del reino, para que se levanten a hacer una iglesia impactante. En Éfeso, una tierra de pecado, una tierra de idolatría, una tierra de inmoralidad. Se necesitaba una iglesia llena del poder de Dios, con hombres fortalecidos, con raíces constituidas, con raíces profundas, creyendo la palabra y las manifestaciones del poder de Dios para ganar esa tierra para Cristo. En esta tierra, en este lugar donde el pecado abunda, donde la maldad, la hechicería quiere tomar ventaja, no se puede hacer contraparte sino con creyentes de raíces profundas. En Colombia se da una cebolla que se llama la cebolla cabezona, la redonda, y es unas raícitas así de nada. Y hay creyentes que es como la cebolla cabezona, gordo pero sin raíz. No le mire el estómago al que está al lado suyo, no le falte el respeto, por favor. Yo estoy hablando de gordura espiritual, ojo ahí. Las fuertes sacudidas que Dios permite en nuestra vida son las que evidencian si verdaderamente somos discípulos. Las fuertes sacudidas que pasamos en el diario vivir, las circunstancias, las pruebas y aún las tentaciones que Dios permite sobre nuestra vida son aquellas circunstancias que van a probar si tus raíces son buenas o si tienes una raíz superficial como la cebolla. No estoy hablando de la raíz del cabello, hermanos. Siguiente aspecto. Una iglesia en el poder de Dios es aquella donde se ven los milagros. Amén. Vamos a ver el versículo siguiente. Versículo 10, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Diga conmigo, milagros extraordinarios. Muy bien. La manifestación sobrenatural de los milagros deben ser comunes para una iglesia que vive en el poder de Dios. Nos dejaron solos.